Escudriñando la Semana Santa. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. Gracias por estar en sintonía de nuestros medios de comunicación. A esta hora estamos con nuestro programa Escudriñando Semana Santa, el cual sería ya nuestro último de los programas que a lo largo de toda esta semana hemos estado compartiendo todo ese conocimiento cultural, teológico y bíblico. El tema de este último día es la resurrección de Jesús. Ese es el tema del cual nosotros vamos a estar hablando en este programa. Quiero recalcar que este programa es gracias al Tabernáculo Bíblico Bautista Central y también gracias al Colegio Bautista de Teología. Como siempre, nuestros catedráticos son los invitados para esta plenaria del día de hoy. Y nos acompaña el pastor Carlos Alvarado del Tabernáculo de Ciudad Delgado. También nos acompaña la hermana Graciela de González del Tabernáculo de Guazapa y el pastor Joel Fuentes de la Iglesia Misión Centroamericana. Bienvenidos, gracias por aceptar la invitación. Aquí estamos a la orden. Como les decía, el gran tema que vamos a desarrollar en este último día es la resurrección de Cristo. Hago la primera interrogante para nuestros panelistas. Precisamente antes de hablar de los hechos que ocurren el domingo, específicamente el domingo que nosotros celebramos, el domingo de resurrección, vamos a discutir el tema acerca de qué es lo que ocurre entre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y cuando es depositado en el sepulcro, y entre específicamente en el momento que Él resucita. ¿Qué pasa con Jesucristo? ¿Qué pasa con Jesús esos 3 días? ¿Estuvo ahí en la tumba? ¿A dónde fue? ¿Qué fue a hacer? Esa es la primera pregunta. Pastor Carlos, ¿qué ocurre con Jesús en estos 3 días? Ok, bueno, en esos 3 días hay bastantes evidencias bíblicas que enmarcan lo sucedido. Y quiero dirigirme a 1 de Pedro 3:18, cuando la palabra de Dios nos dice: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Y dice el 3:19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Se mantiene dentro del ámbito de la teología una de las posiciones más fuertes por la evidencia interna que se encuentra en la Biblia, es que nuestro Señor en el lapso de esos 3 días, o qué ocurrió en esos 3 días, fue que Él murió un día viernes en la tarde y a posterior su cuerpo, como dice el texto ahí, su carne fue prácticamente muerta, como el cordero inmolado, pero fue vivificado, o sea, fue glorificado en el Espíritu, recibió todo honor, toda gloria. Y luego menciona el 19, que Él fue y predicó. La predicación no fue una predicación para salvación que fue a desarrollar, fue una predicación prácticamente, el anuncio de su victoria, el anuncio de quién era. Tanto se conoce y la posición que nosotros mantenemos es que le predicó tanto a los espíritus que estaban encarcelados, como también le predicó a los que estaban esperando, a los que habían muerto esperando su venida. Y ahí donde la palabra predicar acá se interpreta no como una segunda oportunidad que les estaba dando
a estas personas que estaban encarceladas o estaban, como se conoce técnicamente, ¿verdad?, en el Hades, sino que fue y les predicó anunciándoles, proclamándoles su victoria. Por eso también hay un texto bíblico que hace la mención de ello allá en Efesios 4:8, y me encanta como lo dice la NTV, donde dice que llevó una multitud de cautivos. Eso alude a la victoria de un emperador, de un rey, que después de una gran batalla y haber ganado, obtenido la victoria, traía consigo diferentes esclavos, traía consigo diferentes prendas que había agarrado y la compartía con todo su pueblo. Pero para continuar con el tema, dejamos acá a nuestros compañeros. Sí, tal vez agregando la pregunta directa, ¿qué hizo Jesús esos 3 días, desde su muerte hasta su resurrección? Bueno, primeramente da un cumplimiento profético a una profecía que él mismo dijo en Mateo 12:40, que así como Jonás había estado 3 días en el vientre de un pez, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y es ahí donde nosotros entendemos bíblicamente, y como el pastor Carlos lo decía, hay 2 eventos que podemos ver a la luz de la palabra, de los cuales él fue a realizar a esas partes más bajas de la tierra. La primera lo acaba de mencionar él, que fue a predicar a los espíritus encarcelados. Como decimos, no es que llegó a predicar un mensaje de salvación, sino una proclamación de victoria de él en la cruz, venciendo la muerte y el poder del pecado sobre la humanidad. Ahora, ese es el primer evento que primer carta de Pedro 3, 18 y 19 lo dicen claramente, no hay discusión teológica al respecto. Ahora, luego tenemos el segundo evento, que lo dice el pastor Carlos, lo que creemos como línea bautista que somos, en lo cual que él fue y a ese lugar, las partes más bajas, aparte de proclamar su victoria sobre el pecado y la muerte, pues llegó a traer cautiva la cautividad. Y es aquí donde teológicamente tenemos lo que es mucha teología para poder nosotros dar a entender que esa cautividad se refiere a todos los santos del Antiguo Testamento que esperaban o que estuvieron bajo la ley, obedeciendo la ley y esperando la promesa de ese Mesías venidero. A eso es lo que nosotros entendemos la cautividad cautiva. Entonces podemos creer bíblicamente y entender y explicar que esos son los 2 eventos a los cuales nuestro Señor Jesucristo bajó a esas partes más bajas, cumpliendo la misma palabra profética de él, que tenía que estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Que el Señor les bendiga. Estoy totalmente de acuerdo con mis compañeros pastores, Pastor Carlos Alvarado y Joel Fuentes, en cuanto al texto base que hemos tomado de Primera de Pedro, capítulo 3, del 18 al 20, que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos a la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual, es decir, en este cuerpo glorificado, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el contexto inmediato, el apóstol Pedro viene preparando a todos los creyentes, siendo una carta universal, que no den marcha atrás a los sufrimientos que están por venir, y pone como base el sufrimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando fue y padeció por nuestros pecados, siendo una sola vez, y es de destacar primeramente la suficiencia absoluta del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo, en oposición a la insuficiencia de los sacrificios constantes que hacían en el Antiguo Testamento, ya que el sufrimiento de Cristo fue una sola vez, es el camino para tratar con el pecado y era el justo actuando a favor de los injustos. Podemos ver aquí la doctrina de la expiación y de la sustitución. Cristo no se quedó en la tumba, Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra a proclamar la victoria definitiva, rompiendo con esto el imperio de la muerte que tenía Satanás, lo cual, si uno estudia la carta a los Hebreos, puede darse cuenta que ahí está establecido. Tal vez, compañeros, agregar el hecho de dejar claro que cuando hablamos de que Cristo bajó a las partes más bajas de la tierra, no podemos asociar con la palabra infierno, que comúnmente la gente dice, no, bajó a los infiernos, cuando tal vez el texto bíblico no nos da lo que es esa manera de poder asegurar, sino lo que creemos, que ya lo hemos discutido algunas veces, es que ese lugar en ese momento se le llama Hades, que es un lugar de los muertos en base a la palabra griega, y no al infierno como tradicionalmente la gente dice o asegura que Cristo fue a los infiernos, entendiendo que el infierno mismo
o va a ser inaugurado hasta después en base a los eventos apocalípticos que están ya establecidos, pero no es algo que podamos nosotros decir o popularmente aceptar, sino que tenemos que ser respetuosos a la Biblia, que ese lugar tendríamos que llamarlo Hades, que es el lugar de los muertos, a donde Cristo pues fue a proclamar y a llevar la cautividad. Sí, es muy importante esa aclaración que hace nuestro pastor. En Hechos hay un texto que habla sobre ese aspecto, a que él descendió a los infiernos. Pero la traducción ahí es importante aclarar, habla del Hades. Había ciertas alusiones a ese lugar de tormento, ¿verdad? Pero más que todo se refería a una llama ardiendo. Pero hay que estar muy claros en ese punto. También es importante estar claros cuando acá en Pedro dice, ¿verdad?, que su espíritu fue vivificado. No estamos hablando del Espíritu Santo, o estamos hablando del Espíritu de Cristo. La carne de Cristo padeció como cordero inmolado, pero su espíritu permaneció en él tal cual como él tomó la determinación, siendo él el ejecutor en sí de lo que el Padre determinó. Él mismo ejecutó la salvación para el ser humano, pero fue ungido, fue preparado, fue por el Espíritu Santo apoyado en su ministerio. Pero en esta parte acá es importante estar muy claro que fue su espíritu propio el que permaneció vivo y fue fortalecido, fue glorificado, fue dado vida. Por eso Mateo 27:50 dice, exhaló el espíritu. Lucas 23 también nos dice que cuando hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Eso es muy valioso y muy importante que usted pueda reconocerlo, amado oyente. Creo que desde el inicio de todos estos programas hemos hecho esa recomendación, no agregarle al texto otra clase de pensamiento, sino exactamente lo que dice ahí. Y si podemos irnos a los escritos originales, muchísimo mejor. Eso ha sido un punto que desde el primer programa lo hemos dejado muy en claro, y hablábamos acerca de lo del Hades, ¿verdad? Incluso culturalmente para el pueblo judío existía un lugar que le llamaban específicamente así. Lo discutíamos con el pastor Joel hace unos días atrás, porque cuando uno visita el pueblo, Israel, lo llevan a un lugar donde Jesús hace esa expresión y las puertas del Hades no prevalecerán. Mateo. Y existía ese lugar de una llama ardiente. En el verano era una llama que nunca se apagaba, entonces se depositaban sacrificios incendiarios. En el invierno, como se llenaba de agua, eran sacrificios ahogados. Entonces Jesús llega a ese lugar y Jesús ve a sus discípulos y les pregunta quién soy. Y ahí sabemos que Pedro contesta y le dice, y las puertas del Hades, y él señala ese lugar donde era una llama ardiente. Entonces, por eso también es muy importante entender todo esto desde el punto de vista cultural. Ok, ahora, el cuerpo de Jesús, el pastor Carlos, bueno, tocamos bien algo interesante, o sea, el cuerpo murió y fue vivificado el espíritu. ¿Podríamos decir que el cuerpo de Jesús estuvo los 3 días en la tumba o no estuvo el cuerpo de Jesús? Teológicamente, desde que el momento en que se cerró la tumba, ¿qué pasó allá adentro? No se sabe. La Biblia en los evangelios nos da cierta luz. Por ejemplo, dice Lucas 23, Jesús fue sepultado, es el título que le aparece a Lucas 23:50. Y dice que ahí en el texto 53, y quitándolo, lo envolvió en una sábana, hablando del cuerpo del Señor, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Entonces, el cuerpo de él fue envuelto. En este caso, quien hizo eso de quitarlo fue un varón llamado José de Arimatea. Él era del concilio, juntamente con otro personaje bíblico, encontramos que eran de la secreta del Señor. Entonces, él dice que envolvió en una sábana el cuerpo del Señor y lo puso en el sepulcro. Nosotros tenemos el conocimiento hasta ahí, en las investigaciones hechas, pues el cuerpo no se encontró a través de los tiempos. Y ahí donde estamos muy claros de que esos 3 días estuvo ahí, en el sepulcro. Pero ¿qué pasó adentro del sepulcro? Es una de los misterios. Dios tiene misterios y ha trabajado a través de la historia bíblica
ha trabajado en base a misterios, misterios que Él mismo ha ido revelando a través del tiempo, como el misterio de la Trinidad, el misterio del Mesías, que poco a poco fue revelado. Ahora, ese es un misterio para estos tiempos. Sí, tal vez, como el pastor lo dice, ¿qué pasó adentro de la tumba? No lo sabemos, no podemos aseverar nada. La Biblia calla y nosotros igual, pero podemos, digamos, hacer teología. El mismo texto de Pedro nos dice que Él murió en la carne, pero fue vivificado en espíritu. Digamos, sacando un poquito de lógica, podemos entender que hay lo que es un ambiente material creado por Dios, que es toda la parte del universo, y en este caso para nosotros el planeta Tierra, que es algo pues en la cual todos andamos. Pero también hay un mundo espiritual que en la Biblia lo podemos ver a través de lo que ella ha revelado. Y en primera carta a los Corintios, Pablo, hablando del tema de la resurrección, él pone lo siguiente en el versículo 47 del primer carta a los Corintios capítulo 15. Dice que el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que a la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción. Entendiendo este pasaje bíblico que Pablo lo enfoca a la parte de la resurrección, poniendo a Cristo como las primicias de ello, podemos entender que nadie puede ir a un mundo espiritual en el cuerpo físico, sino que tenemos que entenderlo, que hay un lugar terrenal y hay un lugar espiritual en la cual nuestra mente tal vez no va a lograr dimensionar o comprender, pero podemos quizás llegar a un análisis lógico que nuestro Señor Jesucristo tuvo que ir a ese ambiente espiritual en su espíritu, y podríamos asumir, aunque nunca asegurar, que el cuerpo estuvo dentro de la tumba hasta que obviamente Cristo resucitó con poder ocupando ese cuerpo ya glorificado. Pero eso es un análisis nada más a través del raciocinio teológico lógico, pero nada para poder asegurarlo. Desde el momento que José de Arimatea rueda la piedra para cerrar la tumba, nos gustaría conocer si es que en ese momento hubieran existido toda la tecnología que ahora tenemos para saber qué sucedió minuto a minuto dentro de toda la tumba, en ese secreto. Si bien es cierto, Efesios capítulo 4, versículo 8 al 9 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Jesús no estuvo en la tumba, fue a proclamar su victoria definitiva a las partes más bajas de la tierra, o como dicen diversas versiones, a las entrañas de la tierra o al corazón de la tierra. Es decir, que descendió hacia adentro a las más bajas partes de esa tierra, tomado de un párrafo literal de la Biblia interlineal. Eso que dice de que bajó en espíritu, espíritu no designa el estado del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, sino su dinamismo en el espíritu para ir a proclamar esa victoria definitiva. Tomando el punto de Primera de Pedro 3, versículo 19, como para una aclaración a la parte que acabamos de estar desarrollando en la primera pregunta, algunos han llegado a la opinión que este pasaje dio oportunidad para la frase que se dio en el concilio, en el credo de Nicea, que dice que descendió a los infiernos, y bajo ningún punto no dice así la escritura que haya descendido a los infiernos, sino a las partes más bajas. Esta se recita y es recitado en la iglesia romana. Esto significa que Cristo, entre la muerte y la resurrección, descendió al Hades y ofreció una segunda oportunidad para los que habían fallecido en los tiempos, antes de los tiempos de Noé. Esto da como inicio para que ellos le dieran el origen al llamado limbo de los justos, y bajo ningún punto tiene base teológica, base bíblica, esta teología del limbo, el limbo de los justos. Jesús no se quedó inerte, Jesús descendió a proclamar su victoria. Algo bien importante que dice nuestra hermana Graciela, que eso es lo que la tradición nos ha enseñado, la iglesia tradicional, y algo que hemos dejado muy en claro en todos estos programas, que todos estos acontecimientos no son exclusivos de la iglesia católica romana, no son exclusivos de la iglesia evangélica. Todo esto ocurrió bajo el contexto judío, queridos hermanos.
Y lo que nosotros hacemos es escudriñar las Escrituras hasta donde se nos sea posible. Hay cosas que van a quedar en la mera posibilidad. Y ahí es donde viene el versículo quiero leerlo, Deuteronomios capítulo 29, versículo 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Es decir, lo que allá está, es más allá no podemos especular, no podemos afirmar nada. Sin embargo, fuera bonito saber a detalle qué fue lo que ocurrió, vea. Pero lastimosamente no. Y como decía mi pastor Rubén Presa cuando nos decía este versículo, ¿usted quiere saber las cosas secretas? Muérase, decía. Y allá arriba usted va a entender todo eso, pero solo estamos bromeando, ¿verdad? Bien, ok. Ya nos quedó claro qué ocurre, qué es lo que Jesús hace. Y ya quedamos claros que no tenemos respuesta a qué fue lo que ocurrió en esos 3 días con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, está claro el acontecimiento espiritual que allí estuvo. Ahora, cuando ocurre la resurrección de nuestro Señor, no tenemos una fecha específica. Y hablo, y tal vez creo que nos vamos a quedar a mitad porque esta pregunta es muy amplia, porque ¿cuándo ocurre específicamente la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Jesucristo muere a la 9ª hora del día viernes, es decir, a las 3 de la tarde. 24 horas después son día sábado, a las 3 de la tarde son 24 horas. Pero la narrativa nos dice que el día domingo, el primer día de la semana, muy de mañana. Entonces, como que no concuerda. Entonces, muchos lo que hacen es retroceder el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que murió jueves, que murió miércoles, para calzar exactamente el tiempo de las 72 horas. ¿Pastor? Correcto. Hay quienes han llegado al punto de hacer un análisis prácticamente conforme a lo que hoy conocemos, a lo que hoy vivimos. No directamente se ha viajado en el tiempo a la cultura del momento, a la cultura que se estaba desarrollando en el momento en que se dieron estos eventos. Es importante estar claro que en ese tiempo y hasta el día de ahora el calendario hebreo se maneja de la siguiente manera. El día termina a las 6 de la tarde y a esa hora inicia el siguiente día. Estaba dividido el día, por ende, en la parte del día y la noche. Esto alude a lo que en la creación se menciona, o sea, en Génesis capítulo 1 y 2, cuando dice de los días de la creación. Entonces, el calendario hebreo tiene su base fundamental ahí, y ahí donde nosotros mantenemos que dentro del ámbito de los días es así como lo maneja, pero también el tema de las horas. Cuando se dice, por ejemplo, la 6ª hora, podríamos decir que son las 12 del mediodía de nuestro calendario. Cuando se dice la 9ª hora, se habla de las 3 de la tarde. Y hay un texto en Mateo 27 que dice que nuestro Señor, que desde la 6ª hora hasta la 9ª hora hubo tinieblas en la tierra. Y fue el tiempo en la cual nuestro Señor expiró. También es importante estar muy claro que el sufrimiento de nuestro Señor comenzó a la medianoche del día jueves. Si lo vemos desde la perspectiva de nuestro calendario, estamos hablando iniciando el viernes, pero ya era prácticamente en el calendario hebreo, ya era viernes. Él empezó su sufrimiento. Entonces, cuando Él dice que es necesario que el Hijo del Hombre sufra, padezca y muera, y que resucite al tercer día, Él está hablando de los sufrimientos que iba a tener hasta su muerte. No está hablando de un momento preciso que expiró. Ahí es la culminación de los sufrimientos. Ok, desde esa perspectiva, ¿cuándo ocurre la resurrección? Por la pregunta que nos hace nuestro pastor. Vamos a Lucas. Lucas 23, 54 dice: era día de preparación y estaba por comenzar el día de reposo. Cuando habla Lucas del día de la preparación, se refiere a la preparación del Shabbat.
En este caso, y llamémosle casualmente, había coincidido el Shabbat semanal con el Shabbat ceremonial. En pocas palabras, había coincidido una de las grandes fiestas y la preparación era un poco más extensa. Entonces, en el Shabbat semanal, pues no había mucha alusión a lo que era la Pascua, que se comía al finalizar el viernes. Por eso Jesucristo es nuestro Cordero Pascual y era menester que Él muriera viernes. Entonces, con este panorama, Él murió día viernes a las 3 de la tarde, pero su sufrimiento comenzó en la noche de ese viernes, una noche, el viernes del día. Luego viene el día y la noche del sábado o del Shabbat, 2 días. Y luego viene la noche del domingo y la parte del día del domingo, 3 días, 3 noches. Entonces, desde esa perspectiva y ese análisis es que nosotros podemos argumentar que ese día de la preparación que habla Lucas era el día viernes, que habla Mateo es el día viernes, pero viene Lucas 24, dice el primer día de la semana. En el ámbito de la cultura judía, primer día de la semana era domingo, primer día de la semana. Y culturalmente la iglesia primitiva tomó el primer día de la semana para realizar prácticamente sus reuniones, ya que en la gran mayoría, en las sinagogas judías, se seguían reuniendo sábado, y para evitar cualquier controversia con ellos determinaron hacer sus reuniones el primer día de la semana, haciendo la alusión o el honor a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mantengamos ahí la idea y vamos a ir a un corte y vamos a seguir respondiendo con el pastor Joel y hermana Graciela. Usted no se despegue de esa transmisión, ya regresamos. Escudriñando la Semana Santa. Seguimos con esta transmisión especial de Semana Santa, escudriñando las Escrituras acerca de todos los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo. Y no terminábamos de contestar la siguiente participación acerca de cuándo es que ocurre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si en realidad fueron esos 3 días, hermana Graciela. Mateo capítulo 12, versículo 38, expresa que los escribas y los fariseos deseaban ver señal del Señor, y Él les respondió: la generación mala y adúltera demandan señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Es de destacar que la palabra de nuestro Señor Jesucristo es veraz y se cumple. Él mismo lo había profetizado también, que iba a estar 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. Pero muchos, en el afán de hacer llegar, como lo explicaba el pastor Carlos Alvarado, en cuanto al uso del calendario judío, el calendario greco-romano, nosotros tenemos esa situación de que qué día será y si de verdad se llegó a cumplir esos 3 días. Muchos en ese afán han querido hacer llegar esas 72 horas diciendo que nuestro Señor Jesucristo falleció el jueves, y unos hasta han dicho que día miércoles. Y en el Evangelio de Mateo encontramos también 2 expresiones que son muy significativas de los enemigos de Jesús. En Mateo 27, 63, 64, que dice: Señor, no nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ellos no argumentaban que Jesús estuvo 3 días y 3 noches, es decir, 72 horas, porque para ellos 3 días y 3er día son expresiones iguales. El eclesiástico Laifo cita, para tenerle una respuesta a esta aparente discrepancia, aparente contradicción, cita el Talmud de Jerusalén, los dichos rabinos, que dice que los judíos contaban como un día entero una parte del día que comenzaba con la puesta del sol. El día entero y la parte de otro día se
cuentan como 3 días y 3 noches. Sí, ahora bien, la pregunta, ¿qué día o cuándo resucitó Cristo? Pues creo que todos concluimos que después de 3 días. Y en la Biblia, tanto los 4 evangelios están completamente de acuerdo y nos arrojan lo que es la veracidad de ello. Mateo capítulo 28, versículo 1, al igual que San Juan, Lucas y Marcos, dicen que venido el primer día de la semana, como ya el pastor Carlos lo hablaba, que para un judío los días no tienen nombre, sino que son nada más numerados. Entendemos que para el primer día de la semana, para un judío, bajo nuestro calendario ahora greco-romano al cual estamos por herencia, entendemos que a nosotros nos cae en nuestro calendario lo que llamamos el día domingo. Entonces, basado en eso, entendemos que para el judío, según la historia, Jesucristo, en los evangelios narrados, resucitó el primer día de la semana. Para nosotros ahora, como cristianos, bajo el calendario greco-romano, es el día que nosotros conocemos como domingo. Ahora, ¿por qué lo importante tal vez del día en cuanto a la parte de que Cristo resucitó? Porque primeramente vemos, como el pastor Carlos lo decía, se genera una diferencia. El judío tenía el Shabbat o el día séptimo como su día de reposo, su día apartado para Dios. Y los primeros cristianos, para mostrar esa diferencia, como el pastor Carlos lo decía, pues decidieron que el día domingo iba a ser el día de reunirse, con aquel énfasis de demostrar que Cristo resucitó el primer día, que sea ese el día que conmemoremos esa resurrección de aquí en adelante. Y hasta el día de hoy, por historia, por cuestiones bíblicas, la cristiandad ha tomado el día domingo como el día de congregarnos para adorar a Dios. Ahora, hay que aclarar, como cristianos no podemos decir que el día domingo es nuestro reposo, porque eso sería ser obviamente judío al profesar o copiar o emular algunas costumbres o culturas. No, para nosotros no es nuestro día de reposo, es el día que conmemoramos, el día que celebramos la muerte y la resurrección de Cristo. Y lo vemos que en la Biblia, Hechos 27, dice que se reunían el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, que es lo que ahora conocemos como la Santa Cena. 1 Corintios capítulo 16, 2 dice que cada primer día de semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. Entendemos entonces que hay evidencia bíblica para ver que la primera iglesia, la iglesia apostólica, que ahora toda la iglesia cristiana como tal, adoptaron el primer día de la semana por la resurrección de Cristo como su día para congregarnos y adorarnos a Dios. Y aquí creo que es la importancia. Y de decir claramente, no es nuestro día de reposo, porque nosotros estamos ya en un reposo permanente en Cristo a través de su muerte y de su resurrección, no en un día específico. Antes de llegar a los acontecimientos específicos del día, el primer día de la semana, el día de la resurrección, tengo 2 preguntas. Y esta pregunta la quiero dividir todavía en 2, que es por qué Jesús les dijo a sus discípulos que los vería en Galilea. Si había alguna razón específica por qué allá en Galilea. Esa es una. Y la segunda que yo quiero extraer de ahí es que me sorprende que los discípulos no hayan obedecido. O sea, no, como que ya les había anunciado con anticipación qué es lo que iba a ocurrir. Ya les había dicho con anticipación que iba a resucitar. La pregunta primera es, ¿por qué en Galilea? Y la segunda, siempre de esa, es ¿por qué no le creyeron? ¿Por qué no se fueron? Pastor. En Marcos 14, 28 nos dice, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y dice el verso 32, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahí estaba prácticamente afirmando que él los quería ver en Galilea. Mateo 28, 10 dice, entonces Jesús dijo, no temáis, id, da las buenas nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. El verso 16, siempre de Mateo 28, dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y dice Marcos 16, 7, pero id y decid a mis discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. En pocas palabras, el Señor quería reunirlos allá. ¿Por qué quería reunirlos allá? Aquí es donde viene el análisis teológico de la situación cultural del momento. Según la situación que se había dado, el escándalo se había generado prácticamente en Jerusalén. Entonces era necesario aislarlos a ellos
para que todos ellos estuvieran más tranquilos, no estuvieran escondidos en el aposento alto o en algunos que otros lugares. ¿Por qué? Porque la persecución, perdón, el suceso dado, la muerte de Cristo, también culturalmente traía el hecho de que tenían que morir sus discípulos, o el hecho de haberlos encarcelado porque era de esperar una revuelta de ellos, ¿verdad? Entonces, el Señor prácticamente en su eterna sabiduría los aisló, los sacó del lugar donde se habían dado los sucesos para poderles dar las instrucciones finales. Juan 21, 1 dice que se le apareció a 7 de sus discípulos y que ahí pues comió pescados con ellos. Pero me encanta cuando entendemos el por qué, la razón. ¿Por qué en Galilea? Dice Mateo 28, 16, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había señalado. Y cuando vinieron le adoraron, mas algunos dudaron. Acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad se me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Viene el Señor y les da la gran comisión. Los aisló del lugar de los sucesos de su muerte. Les demostró, les confirmó su resurrección. Se mostró delante de ellos y les da la gran comisión. Esa es una de las grandes razones del por qué Él los quería fuera de Jerusalén. A posterior los mandó, ¿verdad?, ahí para que recibieran la venida del Espíritu Santo. Pero en este preciso momento, por la pregunta que nos hace nuestro pastor, esa es una de las razones fuertes, pastores. Sí, agregando el hecho de que si nos vamos a los evangelios, los 4 de ellos narran que el ministerio, cuando Jesucristo lo comenzó, pues comenzó en Galilea. Ahí fue donde Él comenzó a desarrollar el ministerio que Él vino a hacer por 3 años. La Biblia pues narra que Él, obviamente, después de bautizarse por Juan el Bautista, podemos ver que fue llevado al desierto 40 días, 40 noches, y cuando comienza, la misma Biblia en los evangelios nos muestra que su ministerio comenzó ahí en ese lugar, y ahí fue donde llamó a sus primeros discípulos. Juan capítulo 2 nos muestra que ahí fue su primer milagro, según lo podemos ver cronológicamente. La mayoría de teólogos dicen, bueno, el primer milagro fue en las bodas de Caná, donde Él convirtió el agua en vino. Entonces vemos que el inicio del ministerio de Cristo fue en Galilea, y el llamamiento o el discipulado que Él dio a estos hombres, que ahora son los apóstoles en la Biblia, podemos ver que fue ahí, fueron de ese lugar, de esa región, y aparte porque también se estaba cumpliendo un aspecto profético, según lo dice Mateo capítulo 4 del versículo 2 en adelante, en la cual dice que cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Podemos ver que si hay un significativo de por qué Jesús, como el pastor lo decía muy claramente, por qué citó, aparte de quererlos aislar de todo el evento que había pasado, posiblemente podemos hacer teología. Era una manera de volver a las raíces, al lugar donde ellos comenzaron, para poder mostrarles de dónde comenzó todo, y ahora confirmar que todo lo que Él les enseñó, les dijo, era cierto. Entonces podemos quizás pensar de esa manera, interpretarlo, y tiene mucho sentido que ese fuera el lugar que los invitó a que se reunieran para Él testificar después de resucitado. Cuando José en un sueño se da cuenta que Arquelao reinaba todavía en ese lugar de Judea, se llevó al niño a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad de Nazaret, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. En Isaías 11:11, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Jesús es llamado Nazareno, pues aquí vemos que se cumple muchas de las profecías de nuestro Señor Jesucristo, la que el pastor Joel también ha abonado en cuanto se fue a Capernaum, ciudad marítima entre las regiones de Zabulón y Neftalí, ya que había caído en gran oscuridad debido a todo el mal comportamiento que el rey Peca había tenido en la parte norte de Israel, y fueron vencidos por el rey Tiglat-Pileser III, y ellos estaban sometidos, estaban en esa oscuridad, y esa oscuridad no iba a ser para siempre. Jesús siempre trae la luz al mundo.
Muchos de los acontecimientos de la vida de Jesús son cosas muy proféticas. Incluso su muerte era algo ya profetizado. Pero me llama mucho la atención. Si a mí me preguntan, el ministerio de Jesús se estableció en Galilea. Si a mí me lo preguntasen, sacando aparte de que Isaías menciona acerca de que ahí se iba a establecer, era muy necesario que se estableciera ahí, porque era el reino del norte donde estaba situado, donde había históricamente mucha perdición. Necesitaban que Jesucristo estuviera ahí. Ahora, pero no, ¿sí? Eso iba a decirles, no me contestaron que por qué los discípulos se quedaron en Jerusalén y no fueron a Galilea. ¿Puedo participar? Sí, claro. No se quedaron allí, no fueron a Galilea, porque a toda luz se puede ver que a ellos los había atemorizado todo el escándalo que había sucedido. Es más, cuando Pedro, y se cumple esa profecía que le dijo Jesús, que me vas a negar 3 veces, ¿verdad?, antes que el gallo cantare, y lo hizo porque él tenía temor. Entonces, debido a este temor, no quiere decir que no le amaban, sí lo amaban, pero fueron asaltados por ese temor que los dejó paralizados. Y a la vez también en todo este estudio que hemos tenido de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es porque ellos no le habían creído. Increíble, ¿verdad? También se considera el hecho del momento que fue su captura, todos ellos fueron esparcidos. Cada quien corrió. ¿Para dónde? La Biblia no lo especifica. La Biblia no lo especifica para dónde corrieron. Sí podemos argumentar que se reunieron, pero secretamente. ¿Por qué? Porque era un alboroto lo que se vivió con Pedro, hasta llegar al punto que él dijo, no lo conozco, y cantó el gallo. A los otros, ¿qué les habrá pasado? La Biblia no lo menciona, pero les costó salir. Era un temor que se había apoderado de ellos. Entonces, cuando la Biblia dice en Hechos 1:8 que recibiréis poder para dar testimonio y que me seáis testigo, etcétera, etcétera, ellos no habían vivido esa venida del Espíritu Santo en donde fueron revestidos, fueron mudados prácticamente, o hay que decirlo correctamente, fueron bautizados con el Espíritu Santo. Un bautismo de sello, un bautismo de permanencia, que les cambió la manera de ver la vida, y entonces eso les produjo a ellos el hecho de poder salir a evangelizar. Eso después de la ascensión. Pero antes de la ascensión, el miedo se apoderó de ellos. Entonces fue necesario que el Señor se les apareciera. Por ejemplo, a los 2 discípulos camino a Emaús. El texto habla en Lucas 24 que fue la tarde de ese día de resurrección, del primer día. Que ellos iban y terminaron diciéndole, solo vos sos el único que no sabes lo que ha pasado aquí. ¿Y qué sucedía? La mentalidad de la mayoría de ellos era la restauración del reino, en ese momento de la opresión del Imperio Romano. Entonces ellos todavía se encontraban así, ¿verdad? Con el miedo, como lo menciona nuestra hermana, y ahí donde les costó salir. Yo me imagino que salieron 2 por 2, sí, allá calladitos hasta llegar allá a Galilea. Creo que lo que pasaron los discípulos, cualquiera, qué bárbaro los discípulos, pero creo que eso nos pasa a todos nosotros. Las circunstancias difíciles que pasamos nos hacen a veces pensar, dudar, y pastores podemos ser, pero esas circunstancias humanamente nos pueden afectar, y el alboroto que se había generado y el temor. Y ahorita vamos a un corte y esto viene añadido a lo siguiente. Pues había una orden que se había generado de custodiar la tumba, porque estaba el gran alboroto y se especulaba que ellos iban a sacar a su maestro de la tumba. Entonces era obvio, como le decía el pastor, que se esparcieron, se reunieron secretamente para evitar esos problemas. Pero de esto vamos a hablar después de este corte. La invitación es que siga en sintonía porque tenemos mucho más de qué hablar. Escudriñando la Semana Santa.
Seguimos con esta discusión y aprendiendo más de la palabra de Dios y en este caso de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hablábamos de que los discípulos estaban con gran temor, que los discípulos estaban agobiados por todas las circunstancias y existía un temor evidente porque se les estaba acusando de que podían robar el cuerpo de su maestro y ellos decir que había resucitado. Y es por eso que existió una guardia romana afuera de la tumba de nuestro Señor Jesucristo. Hablemos de esa guardia romana. ¿Era necesaria? ¿Y por qué romana? La mayoría de los discípulos y principalmente los apóstoles del Señor eran de tendencia galilea. Eran de tendencia que para los sacerdotes, los fariseos, los principales de Judea, en ese momento, eran gente del burgo, era gente pleitista, era gente confrontativa, era gente que lo rechazaban ellos. Entonces, analizando, ¿verdad?, esos aspectos culturales, encontramos acá en Mateo 27, 62, que dice que al día siguiente, que es el día después de la preparación, se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dijeron: Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, están hablando los sacerdotes y los fariseos, dijo, después de 3 días resucitaré. Y dice el 27:64, por eso ordena que el sepulcro quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos, se lo roben y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos, y el último engaño sea peor que el primero. Entonces Pilato les otorgó la guardia y la aseguró, y en esa aseguranza, llamémosle, que hicieron de la consideramos y se considera la teología que fue porque estos señores, estos principales del Sanedrín, creían en la acción berrinchuda o guerrillera, llamémosle, que pudiesen tener los discípulos. Recuerde que el Señor no solo tuvo 12, es importante que usted conozca eso. El Señor tuvo un promedio de 600 discípulos, los cuales tenían una estructura. Todo maestro de la ley, todo rabino, tenía sus discípulos bajo una estructura. Era él, tenía 3 abajo, estos 3 tenían un promedio de 9, ellos 3, 9 suma 12, y cada uno de esos 12 tenía un promedio de 5. Y cada uno de los 5 era cabeza de familia y había un promedio, llámese, aproximadamente de 5 por cabeza. Si usted hace esa operación se va a dar cuenta que era un promedio de 600 y lo respalda 1 Corintios 15, cuando dice que el Señor se le apareció a más de 500. Entonces, podía venir de los 12 como pudiera venir de cualquier otro discípulo, y como su gran mayoría eran seguidores de Galilea, se consideraba esta gente del Sanedrín que ellos pudieran levantarse, y para evitar eso necesitaron de una guardia romana. Sí, algo también que agregar maravilloso de esto es que Jesucristo dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y cuando Él de esta palabra se las da a los judíos, a los fariseos, a los sacerdotes que querían de una manera desprestigiar a Jesús. Y Jesús les dijo: la única señal que les voy a demostrar es esta. Jesucristo muere y obviamente sepultado en una tumba en la cual dice que fue labrada en piedra, y se le puso una gran piedra que, entendiéndose que no puede ser movida por una persona nada más. Ahora, lo bonito de esto quiere decir que los judíos sí escuchaban a Jesús, sí estaban pendientes de lo que Él hablaba. Y el hecho de que aquí lo vemos en el pasaje que el pastor Carlos decía, Mateo 27, que son ellos los que van a pedir una guardia, una guardia, lo que es de romanos, que era gente preparada para combate, de gente de guerra. Quiere decir que entonces esas palabras proféticas de Cristo, había en ellos una cierta duda si era verídico o no lo que Cristo dijo proclamar ser, y esto es importante. Ahora vemos que de ellos surge ese deseo para poder, pues estaban preocupados por una posible verdad de ese Mesías. Ahora, claro, el Pilato se las entrega y podemos ver que la guardia llega allí y ponen un sello
y en la cual pues garantizaba que nadie iba a poder sacar nada. Ojo, nadie podía entrar ni salir de ese lugar porque la guardia romana era alguien que se imponía y daba un respeto y que nadie podía sobrepasar esa autoridad, aparte de la destreza que ellos tenían para matar a cualquiera. Ahora, lo bonito de esto, que creo que vamos a concluir al final los tres, que estamos acá junto con el pastor Lino 4, es que lo maravilloso es que estos 4 personajes, si bien fueron pedidos por los judíos, al final vienen a ser 4 testigos oculares de la resurrección de Cristo, que estos hombres lo pidieron simplemente para poder asegurar y poder así desacreditar o desmentir que Cristo no era lo que Él dijo, mas sin embargo Cristo mismo les va a demostrar que cada palabra que salió de la boca de Él se va a cumplir, y por eso fue que la petición de estos judíos, porque de una manera tenían dudas si de verdad las palabras de Dios, de Cristo, eran reales o no. Entonces yo creo que es importante ver que al final Dios va a tomar de todo para glorificarse, y estos 4 hombres, que eso es lo que se cree que componían una guardia romana que cuidaba la tumba, pues van a ser testigos oculares de una evidencia maravillosa de que Cristo murió y que resucitó y que su cuerpo jamás fue hallado en ese lugar. La guardia también puede significar la evidencia de que Jesús verdaderamente murió. Se creía de que a los crucificados se dejaban ahí que se los comieran las aves de rapiña, y en ocasiones se lanzaban a fosas comunes. Aquí vemos que Jesús tuvo una sepultura en ese lugar donde había sido una piedra tallada, y José de Arimatea lo vuelve, le coloca, unos evangelios dicen entre 80 a 100 libras de especias, y está ahí Jesús. 3 elementos que no podemos nosotros dejar pasar por alto es la guardia, que es una evidencia que Jesús murió realmente, un sello que mandaron a colocar en esa piedra que José de Arimatea había rodado, era un sello romano. Nadie se iba a atrever a robar el cuerpo de Jesús. Hay una teoría errada que dice que no resucitó Jesús porque fue robado su cuerpo, pero aquí vemos que no. Nadie se iba a atrever a oponerse al imperio romano. Hablemos también de la disciplina de un romano, de un soldado romano. Ellos primero mueren antes que traicionar a su patria. Entonces era imposible hacer esto. Por eso en el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 17, dice que fue similar este sello que se ocupó para que Daniel no saliera de esa fosa donde lo habían colocado. Es una evidencia, esa guardia, ese sello, esa roca de que Jesús murió y había sido puesto en este lugar, la custodia. Por eso fue que se atemorizaron tanto cuando vieron que la piedra estaba movida y dónde está Jesús y qué cuentas vamos a dar. Por eso ellos se acercaron a los sacerdotes, pues los sacerdotes sabían de qué manera iban a traer falsos testigos, ¿verdad? Para decirle algo al emperador o al gobernador de esa época para que no les pasara nada. Creo que fue tan impresionante ver la resurrección de Jesucristo y ya tenerlos como testigos que hasta les pagaron para que no dijeran, no dijeran nada. Y aquellos como la plata baila el mono, pues ya nos pagaron, ¿verdad? Y mire qué tremenda la misericordia de Dios. Tuvo que descender un ángel, dice Mateo 28. Descendió el ángel cuando las mujeres, el primer día de la semana, descendió el ángel, ahí estaban los guardias. Los guardias tuvieron que haber actuado contra las mujeres que habían llegado a la tumba. Pero descendió el ángel, dice 28:4, y de miedo los guardias temblaron y quedaron anodadados, quedaron como muertos. Y viene luego en el 28:11 y dice que mientras ellos iban, y aquí algunos de los guardias fueron a la ciudad y dieron el informe a los principales sacerdotes. Ahí vemos, como decían acá mis colegas, ellos vieron un acto sobrenatural. Ellos tenían claro el evento que había sucedido en la muerte y resurrección del Señor y fueron testigos. La misericordia de Dios estaba actuando ahí con ellos. Y vieron, y ellos fueron a dar las buenas nuevas aún a los principales sacerdotes. ¿Y qué hicieron ellos? Los pistearon, como decimos en buen salvadoreño. ¿Por qué? Porque estaban más enfocados en sus intereses políticos que prácticamente en el hecho de la resurrección del Mesías. Ok, hoy hablemos específicamente, ya estamos mencionando que los primeros testigos de la resurrección de Jesús fueron
esta guardia romana. Hablemos específicamente del evento en sí, hablando de los ángeles, quién vio primero a nuestro Señor Jesucristo y quién de los discípulos, de los 11 que ya habían quedado, fue el primero en llegar a la tumba. Hablemos de ese preciso momento de la resurrección. Cuando se da ese momento, se cree que, aparte de los guardias, ahí estaba María Magdalena y las otras mujeres, en Mateo 28:8, fueron ellas prácticamente que pudieron observar, tuvieron la aparición. También luego viene el tema de Pedro, cuando estas mujeres le dieron el informe. Pedro llegó a la tumba y ahí se considera que él fue uno de los primeros también, ¿verdad? O llamémosle el tercero, segundo, tercero. Probablemente eso pudo haber pasado en el lapso de la tarde, porque no se sabe directamente desde dónde, cuál fue la gran distancia. Sí, estaba en Jerusalén, pero cuál fue la distancia. Luego habla de las apariciones del Señor, ¿verdad? A quienes más en ese momento, el momento preciso de la resurrección, durante ese día. También a esta gente del camino de Emaús, eso es parte tarde, noche, se les apareció. Pero precisamente los primeros que lo vieron, hablando del momento de la resurrección, hablemos de ese ángel, de la guardia y de estas mujeres. Esas mujeres habían llegado temprano en la mañana. Cuando se habla temprano en la mañana, estamos hablando de las 3 en adelante. Pudo haber sido a las 3 de la mañana, 4, 5 o 6, porque a las 6, normalmente en aquel territorio, el sol empieza ya a visualizarse, el alba empieza a las 5 y probablemente ya a las 6. Entonces, el momento preciso de la resurrección estaban estos ángeles. Que si fue uno, fue dos, ese es un aspecto que tal vez lo hablamos a posterior, pero ¿quién lo vio primero? ¿Quién fue el discípulo que llegó? Si Pedro o el joven Juan, ok, pero fue prácticamente en ese momento en donde ellos pudieron, María Magdalena y estos guardias, visualizar un acto sobrenatural en el cual ahora la resurrección es la base fundamental de nuestra fe. Ahora, tal vez algo importante, bueno, primeramente en el acto de la resurrección, los ángeles. Los 4 evangelios mencionan la aparición de ángeles, los 4 hablan. Mateo habla de uno que está en la puerta, que es el que provoca un terremoto, que el pastor aquí hablaba de lo que provocó en los custodios. El caso de Marcos habla lo que es de un ángel que está dentro de la tumba cuando las mujeres ingresan, que está a un lado derecho. Lucas habla de 2 ángeles que están alrededor de las mujeres cuando entran a la tumba, y Juan habla lo que es de 2 ángeles, literalmente la palabra ángel mencionada. Hermenéuticamente, pues asociando los 4 evangelios a través de pasajes paralelos, podemos concluir que eran 2 ángeles los que estuvieron en ese momento de la resurrección anunciando ese evento maravilloso. Ahora bien, ¿quiénes lo vieron primero? El apóstol Pablo en la carta a los Corintios capítulo 15 da un listado, digamos de manera cronológica, pero Marcos nos dice algo bien específico que quisiera leerlo. Dice Marcos, lo que es versículo 9, en la cual dice: y habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Entonces tenemos que tal vez aclarar una cosa. ¿Quiénes fueron los primeros en evidenciar el acto de la resurrección, que es una cosa, y quiénes fueron los primeros en ver a Jesucristo ya resucitado? Y en este caso, la primera persona, si lo vamos a la Biblia, que digamos solamente en el Evangelio de Marcos, donde se dice, la primera que visualizó a Cristo ya resucitado fue María Magdalena. Ahora, no es que solo ella, porque se entiende que ella estaba dentro de un grupo, en la cual Lucas habla de que estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y una mujer llamada Juana. Marcos dice que estaban ellas 2, María Magdalena, María la mamá de Jacobo, y menciona una tal Salomé. Y Juan y Lucas hablan de un grupo de mujeres, digamos, liderado por estas 2 primeras Marías. Entonces podemos decir que esas 4 mujeres precedían un grupito, a las cuales Dios aquí en la Biblia dice que la primera que les apareció fue a María Magdalena. Pero Pablo en Corintios, él dice diferente, él dice que se le apareció al primero de los apóstoles, que fue Pedro. Después dice que a los 12, luego a los 70 y después a los muchos. Entonces
Claro, tiene que ver mucho el aspecto cultural del momento de cómo se daban las noticias, pero en cuanto, digamos, si podemos decir la primera persona que vio resucitado a Cristo fue esta mujer, si lo vemos en orden, pero Pablo no toma a la mujer, acá María, para ponerla en esa lista, sino que tal vez pone al principal líder que en ese momento, ya después de su conversión, él consideraba y respetaba que era Pedro. Todos los evangelios hacen una sinopsis, Mateo, Marcos, Lucas, incluyendo a Juan, que no está considerado entre los evangelios sinópticos, pero se ponen de acuerdo que fue María Magdalena la que lo vio primero. En cuanto a los ángeles, Mateo y Marcos dice que fue un ángel, Lucas y Juan dice que fueron 2 ángeles. Pero viendo como nos enseñaron a nosotros aquí en el seminario, ¿verdad? Ir más allá, meterse abajo de la letra, como lo decía uno de los pastores que nos dio clase. Lo importante es el mensaje que transmitieron estos ángeles a las mujeres que llegaron. ¿A quién buscáis entre los muertos? No está aquí, ha resucitado. Ese es el mensaje que nosotros debemos comprender de los ángeles. Yo me pongo a imaginar esa frase de ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hasta como regaño, baby. ¿Qué están haciendo aquí? Aquí no deben estar ustedes deben de estar en otro lugar donde el maestro les dijo. Ok. Es un evento que marcó el precedente de la historia de la iglesia evangélica a nivel mundial, la resurrección. Pero 40 días después tuvo que esperar nuestro Señor Jesucristo para ascender al cielo. Pregunto, entonces, ¿por qué 40 días? ¿Existía algún significado especial? ¿Por qué 40 días después? Se mantiene en el ámbito cultural los eventos de las diferentes fiestas que se estaban aconteciendo en el ámbito judío. Había sucedido el tema del cordero, se me fue la palabra. Inmolado. Pascual. El cordero pascual, o sea, la Pascua. Luego, pasando un buen tiempo, comenzaban las fiestas. 50 días después de la Pascua, pues se celebra lo que es pues el Pentecostés. Entre esos 50 días encontramos ese lapso de 40 días y un promedio de 10 días que prácticamente ellos estuvieron ya ahí en Jerusalén. Pero, ¿por qué 40 días? El Señor necesitaba afirmarles que Él había resucitado. ¿Y por qué era la necesidad de esa afirmación? La base fundamental de nuestra fe es la resurrección. Ahí hay que estar muy claros. Hasta el día de ahora, nadie se puede llamar cristiano si no sigue los pasos de Cristo, de nuestro Maestro. Nadie puede decir yo soy cristiano si no cree directamente en ese acto poderoso. Ahora, el creer no es una suposición, porque es un acto que se dio hace 2000 años. Es la afirmación misma que da el Espíritu Santo por poner nuestra fe en Él. Es una gran diferencia. Entonces, Él necesitaba afirmarles a esa gente porque esa gente iba a ser los enviados a las diferentes naciones. Por eso era muy importante que les afirmase. Y en Corintios 15 encontramos, desde el verso 4 hasta allá por el 9, 10, encontramos una palabra muy interesante. Apareció. En una secuencia que en esos 40 días Él realizó predicaciones a ellos, estuvo comiendo con ellos, desarrolló muchas actividades con ellos, pero ya con cuerpo glorificado. También es importante reconocer que Cristo es las primicias de nuestra resurrección. Y teológicamente el único aspecto del cuerpo glorificado que también nos espera a nosotros es la semejanza del cuerpo glorificado de Cristo. Entonces tenemos también como una evidencia bíblica, teológica, esos 40 días que Él anduvo con cuerpo glorificado. Pero en ese momento a ellos les estaba afirmando. Ahora, en el lapso entre la Pascua y el Pentecostés, se dieron esos 40 días. Mantengamos la idea ahí, vamos a ir al último corte. Me llama mucho la atención porque ¿por qué esperar 40 días? Jesucristo resucita al tercer día, asciende al cielo automáticamente. ¿Y qué pasó con su maestro? No, ya está ahí arriba.
Pero aquí vemos que pasa 40 días con ellos. Hay mucha gente más que da evidencia de que Él está resucitado, está con Él enseñándoles. Entonces tenemos muchas más personas que pueden decir que Él había resucitado. O sea, fue beneficioso también que fueran 40 días después. Ahora, no se despegue, vamos a nuestra última pausa, ya regresamos. Escudriñando la Semana Santa. Seguimos hablando acerca de la resurrección de Jesucristo y ahora estamos hablando acerca de por qué 40 días después Jesús asciende al cielo. Hermana Graciela, si nos puede abonar. Bien, pastor, ¿por qué 40 días? Los números en la Biblia desarrollan un papel importante dentro del lenguaje figurado de los escritos sagrados y su uso puede ser diverso, especialmente cuando se trata de revelar verdades opuestas respecto a la divinidad y la diferencia con la humanidad, lo perfecto o lo imperfecto. 40 días que Jesús estuvo mostrándose a las personas, a los discípulos, a más de 500, primero a los 12, luego, a 11 discípulos. Ya vimos que primero se le presentó a María Magdalena. Hay una teoría también errada en cuanto a la resurrección de Cristo que dice que se le apareció a una mujer porque ella estaba alucinando. Y esto dejaba muy claro de que no eran alucinaciones porque no se le puede aparecer, no pueden estar alucinando al mismo tiempo 500 personas en diferentes partes donde Él se apareció. Jesús estuvo mostrando porque dio evidencia de su resurrección. Quería mostrarles cómo sería su cuerpo glorificado y estuvo dando instrucción respecto a la gran comisión y este fue hecho por el Rey soberano, afirmando que tiene autoridad universal y este mandato no solo era a la predicación de su palabra, de sus mensajes, las buenas nuevas, sino también el ministerio misionero de la iglesia de hacer discípulos. Al mismo tiempo Jesús se aparece y es una parte muy tierna, muy linda, cuando vemos en el Evangelio de Juan que dice que se le apareció a sus discípulos esta vez. Ellos estaban allí pescando y Él llega y les dice hacia dónde tenían que tirar la red y pescaron 153 peces. Estuvo allí en su cuerpo glorificado, tuvo el tiempo para encender el fuego, para cocinarle a sus discípulos. Estuvo ahí, Jesús ha resucitado. Sí, abundando a mis compañeros, en la parte de los 40 días juega un papel en la Biblia de mucho simbolismo. Algunos teólogos dicen que el número 40 pues representa un cambio de generación o un cierre y nuevo inicio de un ciclo. Entonces lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento fueron 40 días y 40 noches las que el diluvio duró en cuanto al se abrieron las fuentes. Vemos lo que es el reinado del primer rey de Israel, el rey Saúl, 40 años, el rey David, 40 años, el rey Salomón, 40 años. Vemos a un Moisés de 40 años preparándose allá en Egipto, 40 años en el desierto preparándose para ser el libertador y 40 años en el desierto guiando un pueblo. Podemos ver como que los 40 juegan un papel de generaciones o temporada en cuanto a diferentes eventos. Ahora, en el Nuevo Testamento tenemos a Cristo pues que nos dice que ayunó 40 días y 40 noches. Podemos ver como que esa misma similitud simbólica de 40 juega un papel importante para lo que es el contexto judío. Ahora bien, no es tanto, digamos, los 40 días, sino el qué se hizo en esos 40 días. Acá mis compañeros acaban de enumerar diferentes acciones que la Biblia habla de lo que Él estuvo haciendo en ese tiempo. Ahora dice la Biblia en Hechos 1:3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas, y esta palabra es importante, indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ahora yo me hago una pregunta, si a nosotros fuéramos esos discípulos y tuvimos un maestro por 3 años y de repente ese maestro muere y nos dijo que iba a resucitar y nosotros no creímos y después de 3 días vemos que es cierto, ¿cuántas preguntas no tendríamos a ese maestro de lo que acaba de acontecer? Entonces ahí podemos ver que, claro, él tenía que reafirmar, como el pastor lo decía, reafirmar en esos 40 días
todo un proceso para convencimiento de estos discípulos, de estos alumnos que él tuvo, para poder darle esas pruebas que la Biblia dice indubitables, o sea, que no pueden ser invalidadas, que son verídicas, comprobables. Y yo creo que 40 días para nosotros no sería suficiente para convencernos quizás, pero para ellos 40 días fue lo que necesitaron, porque dice la Escritura en San Juan, y me gustaría leerlo, San Juan 20 y 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, San Juan 20, 30. Y San Juan 21, 25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. San Juan 21, 25. Y esto nos da una idea que en esos 40 días, como la hermana Graciela lo decía, él enseñó, él siguió instruyendo, obviamente les comprobó la resurrección. Y el punto es que estos 12 discípulos fueron los mensajeros para lo que va a ser después la iglesia hasta el día de hoy. Y esos 12 hombres, que fueron 70, como el pastor decía, después fueron más de 500 discípulos, estuvieron dispuestos a dar su vida por esta verdad, por estas pruebas indubitables que Cristo les mostró, que eran real, que son verídicas, y esos hombres estuvieron dispuestos a morir, porque las enseñanzas que Cristo les dio definitivamente son verdaderas, no dudamos de ellas, y son fidedignas por la misma palabra que nos ha sido revelada. La evidencia interna, pues es evidente todo lo que hemos estado hablando, y también la evidencia externa que corrobora la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero también hay mucha gente que dice, no, si esto fue un invento. Pues creería yo que si fuese un invento, pues yo no estuviera dispuesto a morir por una enseñanza así. Y podemos ver que todos esos discípulos estaban firmes en lo que creían y fueron hasta la muerte, porque era creíble que llegaban hasta estas circunstancias. 10 días después de esos 40 que hemos estado mencionando, entra en escena la iglesia. Dice la palabra de Dios que estaban en un aposento alto, en la parte alta de una casa, y estaban 120 personas ahí congregadas y reciben el Espíritu Santo. Hablemos de la labor de la labor de la iglesia hasta el día de ahora, después de la resurrección, que es el evento extraordinario de la iglesia. La iglesia surge con la venida del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo no viene por decisión propia. El Espíritu Santo viene porque Él era la promesa del Padre ejecutada por el Hijo, la promesa dada por el Padre para que todos pudiésemos ser prácticamente tener ese acercamiento a Dios. La iglesia inicia desde el momento en que el Espíritu Santo descendió y vino a confirmar, y por ende Él viene a hablar de Cristo, de la obra de Jesucristo. Me encanta uno de los grandes conquistadores que se conoce, Napoleón Bonaparte, un momento en que él dijo, qué controversia, ¿no? Nosotros los humanos conquistamos al humano con poder, con armas, y les imponemos. Y dice que sus discípulos de Napoleón, ¿verdad?, los guardias y todo, le dijeron, ¿y eso qué? Es que yo conozco a uno, dice, que no ocupa armas para conquistar al humano, sino que lo conquista con el amor. ¿Y quién es ese? El único que lo ha hecho, dijo, es Jesucristo. Dijo. Jesucristo ha sido el único de los grandes personajes en la historia que ha conquistado el mundo con amor. Y por ende nos deja la garantía para que nosotros podamos mantenernos firmes en nuestra fe y no cabilguemos, no caminemos por otro lado. Entonces la iglesia inicia no con la resurrección, sino con la venida de Cristo, con la venida, del Espíritu Santo. Entonces la resurrección vino a afirmarles a estas personas que la promesa del Padre, la promesa del Hijo se iba a dar. ¿Por qué se dio en la fiesta de Pentecostés? Podríamos llamarle casualidad, podríamos llamarle un evento programado, pero en esa fiesta habían llegado de todas partes del mundo conocido. ¿Y sabe qué es lo lindo? En ese inicio de la iglesia,
es que todos escuchaban el mensaje de Pedro en el idioma que ellos entendían. Hermana Graciela y Pastor Joel, por el tiempo, debo de hacer esta pregunta. ¿Cómo debemos de celebrar nosotros como hijos de Dios estas festividades? Ya sabemos que la Iglesia Romana no es la dueña ni nosotros, pero es un momento solemne para recordarlo, es un momento triste para recordar, o es un momento alegre para recordar. Estas festividades que se celebran año con año deben dejar de verse como un periodo de tristeza en el cual hacemos promesas, nos mueven mucho hasta las series de películas que nosotros vemos por televisión, cable, internet, como sea. Debemos dejar de verla solo con ese pasionismo, solo por esa semana. Debemos vivir constantemente esa resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, haciendo en nuestras vidas ese reposo que ahora tenemos, esa vida eterna que Dios nos ha dado, y debemos vivirla cada día una fiesta con nuestro Señor Jesucristo. Sí, de hecho, toda la cristiandad a nivel mundial, universal, en la cual somos parte, somos llamados a celebrar, a glorificar a Dios con nuestra vida, con el gozo, con la paz que de Él hemos recibido, y definitivamente no podemos tener una actitud de pesar en este momento, porque de hecho nosotros debemos de adorar a Dios todos los días. Lo que es San Juan capítulo 4, 23 y 24 lo estableció Cristo, en la cual pues el Padre anda buscando adoradores en espíritu y en verdad, y ahí no aboca un día, una semana, una temporada, sino que eso implica constante y diariamente. Ahora bien, claro que es importante, bueno, a nivel mundial se celebra lo que hemos estado hablando, la Semana Santa, con énfasis en la muerte y la resurrección de Cristo, o la pasión de Cristo, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Pero entendemos que la Biblia no nos da una fecha específica o calendariza algo para que solamente, según hoy en nuestro calendario greco-romano, que es entre marzo y abril, celebremos. La muerte y la resurrección de Cristo la debemos de celebrar cada día que nos reunamos en nuestras iglesias locales, con gozo, con alegría, sabiendo lo que hemos recibido sin ser merecedores de ellos. Así que el llamado a todo aquel pues televidente que ha estado pendiente de estos programas es que celebremos este tiempo, tampoco no como algo vano, no, con la reverencia de vida, con la adoración que Cristo, que el Padre, que el Espíritu Santo merece, pero también con el gozo que ahora tenemos por esa muerte, por esa resurrección que Cristo ya conquistó e hizo real para nosotros. En cada uno de los programas y los temas que se han abordado, pues nos hemos quedado cortos. Ha habido mucho de qué hablar, e incluso en este mismo programa. Hay más donde abordar, hay más de qué abordar, pero la invitación es que usted pueda acercarse al Colegio Bautista de Teología del Salvador y usted pueda inscribirse, y ahí usted va a aprender más de las Escrituras, va a aprender más de Dios de una manera cultural, de una manera teológica, ahí en las aulas. Así es que la invitación ahí está. Quiero agradecer a cada uno de los catedráticos desde el primer programa que nos han acompañado y a los del día de ahora. Muchísimas gracias por haber estado en sintonía. Yo no me quiero despedir sin decirle, como siempre, que no se despegue, porque yo sé que hay algo de Dios para usted. Que el Señor les bendiga. Escudriñando la Semana Santa.